sobre qué cosa es la necrosis. Necrosis es destrucción, muerte, ¿ok? Necrosis avascular de la cadera, ¿ok? Y vamos a ver cómo se trata, ¿ok? Vamos a ver cómo se trata. Para eso vamos a hablar con el doctor Miguel Figueroa Apestegui, médico, traumatólogo y ortopedista. Vamos a hablar, conocer qué cosa es esto de la necrosis de cadera, cuáles son los síntomas y qué hacer cuando esto se presenta, en quiénes es más factible, ¿no?, esta enfermedad, para que todos sepamos cuidarnos mejor. ¿Ok? Entonces vamos con el doctor Miguel Figueroa. Mi querido Miguel, ¿cómo estás? Gracias por estar en Exitosa. ¿Cómo te encuentras? Aló, buenos días, doctor Macei, buenos días al público de Exitosa. Aquí para sumarme a la campaña de Médicos en Acción que ha aprendido la red Exitosa y tratar este tema de necrosis avascular de la cadera, que es una patología que se da básicamente en pacientes jóvenes en edad económicamente activa, y el síntoma principal básicamente es el dolor de la cadera a nivel inguinal, que se irradia hacia la región interna del muslo. Es importante sospechar de ella, sospechar de esta patología tempranamente, para poder nosotros abordarla adecuadamente y poder tener un pronóstico bueno en el caso de esta patología. Básicamente la necrosis, como usted ya había adelantado, es la muerte del tejido óseo debido a que la articulación de la cadera está compuesto básicamente por la cabeza femoral y por la región del acetábulo, y el tema se va a presentar básicamente a nivel de los vasos sanguíneos de la cabeza femoral. Estos vasos sanguíneos básicamente van a cesar su riego sanguíneo, van a disminuir o interrumpir su riego sanguíneo hacia la cabeza femoral. Tenemos que entender que la cabeza femoral tiene una circulación terminal, que significa que básicamente si cierras el riego sanguíneo que va por las arterias hacia la cabeza femoral, básicamente es como cerrar el caño, se van a morir los tejidos y se van a ir, básicamente va a haber interrupción, un desequilibrio entre lo que es los procesos de formación ósea y los procesos de reabsorción ósea. Entonces va a primar la reabsorción ósea y la formación ósea va a estar bastante disminuida, produciendo que el hueso tenga gran posibilidad para colapsarse, para derrumbarse, ¿no? Entonces es como si pisáramos una pelota de ping-pong, y la superficie esférica que tenía esta pelota, esta esfera, se va a convertir en una superficie plana. ¿Qué es lo que vemos básicamente en los estadios tardíos de la enfermedad, en la cual se derrumba la cabeza femoral y se produce básicamente una alteración de la concavidad y la convexidad de la cadera, produciendo una artrosis, un desgaste, el cual nos lleva finalmente, en los estadios tardíos, cuando las diagnosticamos tardíamente, nos lleva a realizar un reemplazo total de cadera. Es por eso importante, nosotros tenemos que sospecharla inicialmente. Cuando tenemos un dolor de cadera en paciente joven, que en la radiografía no tenemos mayores alteraciones, nosotros debemos de todas maneras intentar realizar una resonancia magnética, porque ahí sí se pueden ver algunas alteraciones en la señal del hueso, lo que nos puede indicar, nos puede orientar en que se esté presentando ya una necrosis de la cabeza femoral, lo que nos va a orientar hacia un tratamiento oportuno, que consiste básicamente tempranamente en evitar la pérdida de la esterilidad de la cabeza femoral, ¿no? Y con eso nosotros podemos ayudar a que este paciente llegue a un reemplazo total de cadera. Eso es de manera de introducción de esta patología, doctor Macei. Ok. Por lo general, cuando alguien tiene un dolor en la cadera, lo primero que uno piensa es en columna lumbar, ¿ok? Es lo primero, sobre todo cuando eres una persona más o menos joven que estás en actividad. Te agachas a levantar un costal de papas, te agachas a levantar una bolsa de cemento y sientes un tremendo dolor, ¿no? Y dices, ay, ya me quedé mal de mi columna, ¿ok? Así es.
Ahora. Es por eso que esta patología justamente es un diagnóstico de exclusión. O sea, nosotros debemos sospecharla y debemos tratar de excluir aquellas patologías que son mucho más frecuentes, ¿no? Como son las hernias en la columna, o como son la artrosis o las sinovitis reactivas, o como son otras entidades como las entidades tumorales que pueden presentarse a nivel de la cabeza femoral, o lo que son básicamente las lesiones, digamos, reumatológicas, ¿no? Nosotros debemos sospechar de una necrosis vascular básicamente en pacientes que consumen corticoides de manera crónica y en dosis altas, o en pacientes que tienen también antecedentes de alcoholismo, consumo de alcohol, o en aquellas patologías que producen estados de hipercoagulabilidad, que son básicamente, por ejemplo, el lupus o los síndromes antifosfolipídicos, que nos van a producir justamente un cese, una obstrucción de las arterias a nivel de la cabeza femoral, lo que va a llevar básicamente a una necrosis de la cabeza femoral, y nosotros tenemos que sospecharla prontamente y hacer la exclusión de los otros diagnósticos, como usted estaba mencionando, para nosotros, digamos, tratar de evitar el colapso de la cabeza femoral y con esto, digamos, nosotros orientar a que tenga una longevidad nativa de su articulación, evitar en lo posible la artroplastía total de cadera. ¿Por qué? Porque se ha visto que la artroplastía total de cadera en pacientes que tienen justamente esta necrosis de cabeza femoral tiene, digamos, una longevidad menor que realizarla en pacientes, por ejemplo, que tienen coxartrosis, ¿no? Ok. Básicamente eso. Lo que yo quería, para que tú le ilustres a la población, es lo siguiente. A Dios gracias, para los seres humanos, la necrosis avascular, ¿no? Felizmente, es una enfermedad rara, felizmente. En cambio, la lumbalgia, eso de que tú te agachas a levantar un peso, o de repente tu carro se queda botado sin gasolina y tú te pones a empujar solito, o a veces quieres mover tú toda la cómoda de tu casa solito, al día siguiente te viene un tremendo dolor, ¿ok? Entonces, ten en cuenta que cuando te duele la cintura, bultos, cosas pesadas, entonces tú tienes, me he agachado, me he levantado haciendo fuerza, tú tienes ese antecedente. Ahora, otro dolor que podría simular sería pues una artrosis. Pero acuérdate que la artrosis se da ya básicamente en personas que ya tienen cierta edad, de 50 años para arriba, 55, y si son gorditos más. Pero la diferencia es que, si como dice el doctor Miguel Figueroa, él, ¿qué cosa te dijo? Te dijo, ojo, este es un dolor que aparece en la ingle y se va hacia el muslo interno. Y se da en personas, ¿no? Básicamente jóvenes que están en actividad. Y sin ningún antecedente. Entonces, oye, si yo no he hecho nada y me está doliendo y soy joven, entonces le voy a pedir al doctor Miguel Figueroa que nos trate de dar más datos sobre cómo es el dolor, cómo se presenta, en qué momentos, qué lo agrava, si es que se atenúa, ¿no? Porque eso va a hacer que el peruano que está escuchando esta conversación pueda reaccionar, porque si no reacciona a tiempo van a haber problemas, ¿no? Porque finalmente pues una artrosis tú te da cierto tiempo, una lumbalgia vas a estar con cierto dolor, pero después te puedes recuperar. Pero si tú aquí no reaccionas de inmediato, o sea, aquí sí pueden haber complicaciones, y por eso le voy a pedir al doctor que nos enseñe más cuáles son los síntomas con más detalles, para seguir con la charla. La sintomatología más importante que uno debe descartar es el dolor inminente, y un dolor que se irradia en la región interior del muslo. Típicamente, también es un dolor que se inicia con la actividad y que produce ya una claudicación, una cojera, ¿no? Cuando nosotros hacemos el examen, el dolor, digamos, al mover hacia adentro el pie se exacerba. Entonces, este es un dolor diferente a la radiculopatía o a un problema, digamos, de hernia, y es diferente a un dolor de artrosis. Es un dolor, digamos, que tenemos que sospecharlo, sobre todo en pacientes jóvenes que están económicamente
activos, que son vigorosos, que son activos, a diferencia de la artrosis que sospechamos básicamente en personas mayores. Y importantísimo también que cuando nosotros realizamos una radiografía de cadera, al inicio no vamos a encontrar, inicialmente no vamos a encontrar ninguna alteración en la radiografía. Entonces, de hecho, nosotros tenemos que sospecharla. Tenemos que nosotros sospecharla precozmente para poder agarrar la enfermedad en el momento en el cual podemos nosotros salvar la cabeza femoral, en la cual nosotros podemos hacer gestos quirúrgicos, gestos médicos, en las cuales nosotros vamos a impedir que se colapse o se derrumbe la cabeza femoral, básicamente teniendo la sospecha. Entonces, el diagnóstico oportuno es importantísimo para nosotros hacer un adecuado tratamiento, que consiste básicamente, si nosotros sospechamos tempranamente y lo diagnosticamos con el gol estándar, que es la resonancia magnética para ver los cambios de señal, básicamente lo que vamos a hacer son las perforaciones hacia las zonas necróticas para disminuir la presión intraósea, y con eso vamos a mejorar el flujo sanguíneo hacia la cabeza femoral. También podemos hacer durante la perforación el lavado de la zona necrótica y la introducción de injertos óseos, que pueden ser injertos óseos vascularizados o vehiculados, o también injertos óseos estructurales, para dar soporte y impedir el colapso de la cabeza femoral. Es importantísimo, ¿por qué? Porque el tratarlos precozmente es muy distinto a tratarlos tardíamente. Cuando ya no sospechamos, no le dejamos pasar y no sospechamos, entonces va a ir a la historia natural de la enfermedad, que consiste en el derrumbamiento o el colapso de la cabeza femoral, y penosamente se va a destruir toda la articulación, y lo único que nos quedaría en ese caso, en historias avanzados, es realizar un reemplazo total de cadera. A un paciente joven de 25 años que inicie ya con un reemplazo total de cadera, como que lo estamos limitando, ¿no? Entonces, importantísimo para el público, ¿no? Cuando tienen un dolor de cadera, digamos, en las cuales está permanente, constante, en la región inguinal, y esto, digamos, no se ve un correlato radiográfico inicial, entonces tenemos que nosotros pensar en posibilidades de necrosis de cadera, más aún si hay antecedente de alcoholismo o antecedente de consumo de corticoides, ¿no? O algún trauma de cadera, que podría desencadenar también. Ajá. Entonces, para que las personas recuerden más esta charla de una necrosis avascular de cadera, ustedes siempre han conocido un callejón sin salida. A veces uno va por una calle y tú sabes que en la calle llegas al fondo y vas a la derecha o a la izquierda. Pero a veces tú te llegas a un sitio, un callejón sin salida, no tienes a dónde más ir, ¿ok? Ya, quédate con esa imagen del callejón sin salida, ya, ahí tenlo en tu mente, ahí flotando. Ahora mira, si yo en la mano se me obstruye mi arteria radial, no importa pues, porque aquí tengo mi arteria cubital. Y si no entra sangre por acá, entra por acá. Entonces entra al arco palmar, entonces tengo sangre en toda la mano. Porque tengo dos arterias para mi mano, así que nunca me voy a quedar sin sangre. Si por ejemplo se me obstruye aquí mi carótida, no importa, aquí tengo mi otra carótida. Y de yapa tengo acá mis dos vertebrales. O sea, mi cerebro tiene cuatro tubos de sangre que evitan que yo me quede sin sangre y haya una muerte, una necrosis, ¿no? De mi cerebro. Pero lo que decía acá nuestro médico invitado es que el fémur, que es el hueso más grande y más largo, al final la cabeza tiene una sola arteria. ¿Qué crees si se tapa esa arteria? ¿Cómo le llega el arroz con pollo, el chifa, el caucao a la cabeza, que también tiene derecho de comer? No le llega sangre. Y no le llega sangre, no hay oxígeno, no hay vitaminas, no hay electrolitos, no hay nada. Entonces, como un jardín que no le eches agua, se mueren las flores, también un fémur que no le llega sangre, también se necrosa, se muere. Y si se muere, ¿qué pasa? Pierde la solidez y se aplasta.
Y si se aplasta con todo el peso que tienes tú del tronco, el corazón, el hígado, la cabeza, se aplasta. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan de que si algún día ustedes son personas, digamos, de 30, 40, 45 años, ¿ok? Y les viene un dolor aquí en la ingle, ¿no? Más abajo del ombligo a cualquiera de los costados. Y el dolor se mete para la parte interna de la pierna y después ustedes comienzan a cojear y a cojear, tengan mucho cuidado que eso puede ser que se ha obstruido la única arteria que le da de comer a la cabeza de tu fémur. Y si eso ocurre, tu fémur se va a necrosar, se va a morir, se va a aplastar y te van a tener que operar y la operación no es barata. Y también hay forma de evitar eso porque si tú te das cuenta de eso y vas al traumatólogo, el traumatólogo al toque va a saber cuál es tu diagnóstico, te hace un par de movidas, no te hace una resonancia y va a salir clarísimo y te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces, creo que nunca habíamos hablado de este tema, nunca, es la primera vez creo que en los 8 años que tengo este programa, nunca habíamos hablado de esta necrosis avascular, así que le agradecemos al doctor Miguel Figueroa que nos ha dado un tema nuevo. ¿Qué más, Miguel? Fíjese, la importancia también radica en que vamos a poder nosotros tener al paciente económicamente activo, nuevamente retomarlo a su actividad, ¿no? Sin necesidad de hacer una cirugía como es un reemplazo articular de cadera, si es que lo diagnosticamos tempranamente, ¿no? Ya que las arterias reticulares, como usted decía, ¿no? Las arterias que van a la cabeza femoral, las arterias son terminales, no tienen circulación terminal. Para nuestros amigos de Exitosa, y por esta campaña de Médicos en Acción que han emprendido, nosotros tenemos, digamos, una consulta aquí en la Avenida Jesús María, en la cual nosotros estamos brindando todas las facilidades, ¿no? Se pueden comunicar al teléfono 977-190-205 para que puedan tener, digamos, una consulta cómoda, efectiva de médicos especialistas, más en este caso que las consultas están bastante difíciles de conseguir, ¿no? Ok, entonces ahí ustedes han escuchado al doctor Miguel Figueroa Pestegui, él es médico traumatólogo, anoten su teléfono por cualquier cosa, 977-190-205, ahí tienen al doctor Manuel Figueroa, médico traumatólogo, repito, teléfono 977-190-205. Bien, Miguel, te agradezco mucho el tiempo que nos has regalado, te mando un abrazo.